Dolor de cabeza, un zumbido en el oído, visión borrosa, cansancio, incluso falta de aire pueden ser síntomas de hipertensión arterial. Pero ninguno de ellos es el síntoma más peligroso. De hecho, ningún síntoma de la hipertensión por sí solo es muy peligroso. Y lo más peligroso de la hipertensión, paradójicamente, es todo lo contrario. Es decir, que no tiene síntomas en la mayoría de los casos. La hipertensión arterial es una enfermedad que provoca la muerte de 1 de cada 7 personas en Chile. En América completo es la razón por la que 2 millones de personas mueren al año. O sea, es una enfermedad muy importante y relevante en todo el mundo. Y una de las principales razones por las que es tan peligrosa es porque muchas personas no se dan cuenta que la padecen. Porque creen que si no sienten dolor de cabeza, no tienen este famoso pitido en el oído o no tienen mareos, su presión seguramente está normal. Pero eso es un error, porque vivir con la presión arterial alterada, en la mayoría de los casos no genera ningún síntoma. Y eso es lo peligroso, porque producto de que no genera molestias, si una persona pasa años sin hacerse controles, sin siquiera chequearse la presión arterial, está expuesta a que su cuerpo por décadas viva ejerciendo más fuerza de la que debe. Que este corazón, que debiera bombear la sangre con una cierta fuerza, lo haga con mucha más presión. Y por tanto se empiezan a dañar órganos que hemos comentado, como el cerebro, el corazón, los riñones, etc. Esperar a que aparezcan síntomas puede ser un error muy peligroso, porque la ausencia de síntomas no significa o no es sinónimo de estar saludable. Y acá viene el concepto clave para poder enfrentar adecuadamente, como salud pública, a la hipertensión arterial. Y es la prevención. Lo más importante es prevenir ser hipertensos. Es decir, que antes de que enfermemos, se tomen medidas para que nunca tengamos la enfermedad. Por ejemplo, teniendo hábitos alimenticios saludables. En particular, lo importante es consumir poca sal, pero también es fundamental tener una dieta equilibrada que disminuya el exceso de calorías tan frecuente en la sociedad que termina provocando que suframos enfermedades como sobrepeso u obesidad. O asimismo, una condición que es prácticamente una epidemia en el mundo es el sedentarismo. Nos movemos sumamente pocos. Yo paso sentado acá frente al computador casi todo el día y si no estoy consciente de eso, no me levantaría, salvo examinar al paciente. Pero lo que hago es romper el sedentarismo saliendo a dar una vuelta en el espacio que tengo o me paro acá mismo en la silla y hago un poco de ejercicio. Porque si no, vivo o viviría la mayoría de mi día muy quieto. El control del estrés, que no es una condición psicológica. Las personas que vienen estresadas no es porque en su mente se pasan muchos problemas o exageran las cosas, sino que el estrés es una condición fisiológica en nuestro cuerpo y genera secreción de sustancias. En particular, la más famosa es la hormona del estrés, que es el cortisol. Cuando uno vive con niveles de cortisol muy elevados durante meses o años, se eleva la presión arterial. Entonces es una causa de hipertensión arterial o un factor de riesgo para presentarla. Lo mismo cuando uno tiene malos hábitos, como por ejemplo una higiene del sueño deficiente o consume sustancias tóxicas, como alcohol o tabaco. Todos esos factores que debiéramos controlar disminuyen el riesgo de hacernos hipertensos. Y el otro punto clave para controlar la enfermedad en caso de que exista es detectarla. Como dijimos, la hipertensión tiene muy pocos síntomas. O más bien, no es que tenga pocos síntomas, es que es muy infrecuente que dé síntomas. Por tanto, la única forma que existe de darse cuenta si somos o no hipertensos es tomándonos la presión arterial. Y para eso es tan bueno que cada vez que uno asista a cualquier control médico, le tomen la presión. Hay veces que pacientes acuden por un resfriado
Y de igual manera, yo les tomo la presión arterial, porque hay que aprovechar que como acudieron a su control médico o a consultar de forma espontánea, están acá y les podemos tomar la presión de una forma adecuada. Pero sé que muchos no lo hacen. Por eso es tan importante que usted tenga claro que la única forma de detectar si es hipertenso es tomándose la presión arterial. No porque no tenga dolor de cabeza significa que no es hipertenso. No porque no siente el famoso zumbido en el oído o porque no tenga la visión borrosa y tampoco se maree. Eso no es sinónimo de estar saludable. De hecho, y como ya lo dije, pero insisto porque realmente es lo clave para entender estas enfermedades, es que lo más peligroso de la hipertensión, de la diabetes, de vivir con niveles de colesterol muy elevados, es que las personas no tienen cómo darse cuenta, salvo que ya sea muy tarde, como muchas personas que se infartan y recién ahí se dieron cuenta que en realidad no estaban tan sanos. Vivieron años enfermos, solo que sin síntomas. Por eso, insisto, es que es tan importante que usted se tome la presión arterial. Y siempre tiene que ser con una técnica adecuada. Porque si usted acude con un dolor de rodilla que lo está matando, es normal que la presión le salga más alta. O también existe la hipertensión del delantal blanco, que vamos a hacer un video específicamente hablando de eso. Que hace que cuando las personas se toman la presión en un centro de salud, servicio de urgencia, consultorio, con la nutricionista, con el enfermero, con el médico, con quien sea, porque se pone nervioso les sale más alto. Y por tanto, hay que hacer otro examen para poder diagnosticar la hipertensión en esas personas. Pero el punto, e insisto que lo más importante y lo que quiero transmitir hoy día, es que si usted no quiere ser hipertenso, tiene que controlar los factores de riesgo, que es tener una vida saludable. Y si usted quiere estar seguro que no es hipertenso, tiene que tomarse la presión. Cada vez que pueda, tómese la presión. Porque si es que llegara a tener una presión alterada, bueno, la estamos pesquisando inmediatamente. Y el problema de la hipertensión arterial no es que lo vaya a matar porque un día usted tuvo 200 de presión, sino que es porque usted a lo largo de los años ha vivido con 150, 160 de presión arterial. Y la presión arterial no mata a nadie en un día, pero sí lo hace a través de los años.